Hola a todos. Bueno, vamos a continuar con la exposición del capítulo 6. Que es señales informativas para protección en zonas de obras viales. Bueno, recordando que las señales informativas son las que este, están fijadas en tableros o en postes con unas leyendas que permiten al usuario guiarse de forma segura y ordenada a lo largo de las obras viales. Según su función y ubicación, las señales informativas se pueden clasificar. Otro ejemplo que tenemos son las decisivas, que son las señales generalmente bajas que se colocan en el inicio de la zona C o de trabajo a lo largo de la desviación. Estas son las que permiten al usuario realizar las maniobras y así poder continuar con su camino. Un ejemplo de ellos son las vialidad cerrada por obras, una desviación, un puente en reparación. Las de confirmación indican la distancia a recorrer a las próximas poblaciones, además de confirmar la ruta seleccionada. En este caso vemos el ejemplo donde dice termina tramo en reparación. Aquí está indicando que la ruta pues es correcta, ya que está terminando el tramo en reparación y puede seguir su camino. El tamaño de los tableros. Para los tableros de señales bajas deben tener las siguientes dimensiones. En vialidades urbanas y carreteras, con un ancho vial menor de 9 metros, serán con las dimensiones de 178 por 71 centímetros. En carreteras con ancho vial mayor a 9 metros, o con carreteras de 4 o más carriles y con accesos controlados, tienen que ser de 239 por 71 centímetros. Cuando se trate de señales que indiquen distintos destinos que deben tener el mismo tamaño que las señales informativas bajas, es decir, deben de tener la dimensión de 178 por 71 centímetros. Las señales informativas para protección en zonas de obras viales según su ubicación. La ubicación longitudinal de las señales informativas para protección en zonas de obras viales según su función, es decir, se van a poder poner en forma alta o baja dependiendo de lo que se esté realizando. En este caso podemos ver que cuando está el proceso constructivo de una carretera y está lo que es el corte, una señal alta es con una longitud de 5.5 metros y con una distancia entre el hombro y el poste de 1.5 como máximo o mínimo de medio metro. En este caso, en la parte izquierda, vemos que su altura es una altura baja con 2.5 metros y en este caso también se está manejando lo que es 1.5 metros como máximo y 0.5 metros como mínimo. En cuanto a un terraplén, se maneja la misma altura y en la parte alta y para la parte baja igual de 2.5. Señales previas. Se colocan antes de la zona de trabajo o de la desviación a una distancia que dependerá de las diferencias entre la velocidad de operación de la carretera y la velocidad que se vaya a permitir en la zona.
Esto se da, por ejemplo, si tenemos una velocidad de 20 kilómetros por hora, su distancia mínima antes de la zona va a ser de 200. Cuando tenemos una velocidad de 50, su distancia mínima antes de donde se está realizando pues el tramo en reparación, no hay una de una desviación, tiene que ser antes de 450 metros. Las señales decisivas se colocan al inicio de la zona de trabajo donde el usuario debe hacer las maniobras que necesitan para seguir su ruta. Las señales confirmativas también se colocan en la zona de trabajo a una distancia tal que no exista riesgo para el usuario debido a la ejecución de los trabajos, pero no tiene que haber una distancia menor a 100 metros. En las señales informativas en zonas de obras viales se deben incluir los mensajes que adviertan al usuario de la naturaleza de la obra o desviación, las disposiciones o recomendaciones de seguridad que debe observar, los nombres de los destinos y, en su caso, las flechas que indiquen las direcciones a seguir y la longitud en metros en la zona en construcción, conservación o reparación. Las leyendas no deben tener más de 4 palabras o números por renglón y en ningún caso más de 2 renglones, a excepción de las señales que indiquen destinos. Bueno, y estas deben cumplir con lo que se establece a continuación. Cuando se trata de señales bajas se debe indicar un destino por renglón. En las señales elevadas para bandera doble se indica un destino por renglón y un máximo de 2 destinos por letrero. En señales elevadas en puentes se coloca solo un tablero por carril. Las flechas. En el caso de las flechas que contengan destinos, las flechas que indiquen las direcciones a seguir cumplirán con lo establecido. Un ejemplo, que es una flecha cuando hay una desviación, se diseña con la forma de un ancho de 176 centímetros por 71 centímetros. Y se proporciona, bueno, en este caso tiene que ser un color anaranjado fuerte y la parte de la flecha tiene que ir en color blanco y las letras en color negro. En este caso, como mencionábamos, deben de ser un naranja reflejante, un naranja fuerte. Las filetes serán de negro, es decir, aquí están, lo que es la parte de la indicación o de lo que se está especificando. Bueno, ejemplo de señales informativas. Una vialidad cerrada, desviación a 500 metros. Aquí nos está, pues, como su nombre lo dice, dándonos a conocer qué es lo que pasará a distintas distancias. Unas máquinas trabajando a 500 metros, obras en construcción, hay una desviación a 500 metros. Las previas. Principia tramo en reparación. Puente en reparación, un solo carril. Para poder, pues, pensar qué tipo de maniobras hacer a la hora de llegar a lo que es un tramo en reparación. Por ejemplo, si hay un tramo, lo que se hace es usualmente solo se utiliza un solo carril y se tiene que pues bajar la velocidad y pues las personas tienen que ir pues de manera ordenada para pues no ocasionar un accidente. Y las decisivas, que es la vialidad cerrada, aquí ya se pone en práctica lo que son las maniobras. Una calle cerrada, solo un tránsito local, lo que estábamos diciendo, cuando en una carretera solo hay un carril, pues hay que ver la manera de seguir transitando.
La desviación aquí nos está indicando cuando hay otro camino para poder llegar a un destino. Y pues como habíamos dicho, la confirmativa que termina el tramo en reparación. Indicadores de obstáculos en zonas de obras viales. Indican al usuario la presencia de obstáculos que tengan un ancho mayor de 30 centímetros o de la extensión de la bifurcación. Es decir, cuando se separan, un camino se separa en dos. Su objeto es delinear la orilla de la carretera, la vialidad urbana o desviación en cambios del alineamiento horizontal, para marcar un estrechamiento del arroyo vial y para señalar los extremos de los muros de la cabeza de las alcantarillas. Las señales diversas. Aquí entran lo que son las señales luminosas. Cuando las condiciones meteorológicas dominantes en un tramo de la carretera o vialidad urbana lo ameritan para mejorar la visibilidad del señalamiento vertical y a criterio del proyectista. Bueno, en este caso, en carreteras donde el clima es muy lluvioso o hay mucha niebla, tienen que ser pues un color muy fuerte para que a la hora de que haya tránsito de vehículos, los usuarios puedan observar pues las señales y puedan saber a lo que a una distancia se van a encontrar. Y por eso se necesitan lo que son las señales luminosas, porque por ejemplo si está nublado o está muy lluvioso y la carretera tiene muchas curvas, el proyectista debió haber especificado en qué lugar se tenía que haber colocado las señales luminosas y a qué altura para que los usuarios pues la puedan observar. Cuando se concluyan los trabajos de construcción, conservación o reparación. Esto se da cuando se ha terminado todos los trabajos, se tiene que retirar el señalamiento vertical para pues no poner en riesgo a los usuarios, a la misma obra. El banco digital de señalización vial. Todos los elementos gráficos requeridos para las señales utilizadas para la protección en zona de obras viales se incluye en el banco digital de señalización vial. Este banco tiene como finalidad que los usuarios del manual cuenten con una herramienta precisa para la elaboración de proyectos de señalización, fabricación de señales, preparación de documentos y diversos usos, como lo mencionábamos, para saber qué tipo de proyecto carretero se está realizando y en base a ello poder colocar las señales y así poderles dar a los usuarios un tránsito cómodo y seguro. Señalamiento horizontal para protección en zonas de obras viales. Es el conjunto de marcas que se pintan o colocan provisionalmente sobre el pavimento, guarniciones o estructuras con el propósito de delinear las características geométricas de las carreteras viales, urbanas y desviaciones. Bueno, estas se dan donde se ejecutan trabajos de construcción, conservación o reparación para denotar todos aquellos elementos que estén dentro del derecho de vía, para regular y canalizar el tránsito de vehículos y peatones y para proporcionar información a los usuarios. Estos señalamientos pues igual sirven para poder guiar al usuario y saber pues a lo que se atienden dependiendo del tramo de la carretera que están transitando. Bueno, eso es todo. Más adelante les van a seguir explicando sobre el tema.